y comparto pantalla. Es esta. La materia es seguridad ambiental. La clase es la número 202, ambiente urbano y urbanización. Bien. Bueno, comienzo. Ambiente urbano. La noción de ambiente urbano, la idea que tenemos, remite a una multiplicidad de fenómenos percibidos como causantes de los problemas en la ciudad. La contaminación del aire, la calidad del agua, el saneamiento, las condiciones del transporte, el ruido, el desmedro de los paisajes, la preservación de los espacios verdes, el deterioro de las condiciones. Eso es lo que nosotros percibimos, por lo general, por ambiente urbano. Ahora vamos a ver un videíto de lo que significa ambiente urbano. La Ciudad de México es entusiasmo, una ciudad de energía, vitalidad con movimiento el día entero y un gran abanico de posibilidades. La ciudad es espacio público, lugar de reunión y de encuentro. Es el elemento vertebrador que brinda identidad, comunidad y vida urbana. El medio ambiente urbano significa un equilibrio entre el desarrollo urbano y el contexto natural. Así, los inmuebles y la infraestructura deben adaptar nuevas tecnologías sustentables y promover códigos ambientales de convivencia con nuestro tesoro ambiental. Entonces, en definitiva, ambiente urbano no es solo impactos negativos, sino que ambiente urbano, en definitiva, significa que a medida que la ciudad crece, se va adaptando, o que no crece, si la ciudad se mantiene así como está, que sin barrios nuevos, sí, digamos que no va creciendo, digamos, sí, es que no van habiendo habitantes nuevos ni cosas similares, pero se va adaptando, digamos, al ambiente mismo de la región, digamos, al ambiente de la zona. Nosotros acá tenemos una disque idea de ambientalización de ambiente urbano con el barrio de la Ribera, supuestamente, que está adaptado a lo que sería el río, digamos, un barrio adaptado al río, que lo hacen a través del método de pilotes, de utilizar pilotes en las construcciones. Pero eso no quiere decir que esté bien ni que está mal, digamos, pero es una forma de adaptarse al ambiente urbano. Está mal. Está mal. Para nosotros está mal porque no está respetando al río en sí, digamos. Debería ser mucho mejor nuestra planificación urbana, pero bueno, por ahora es lo que hay y ya te digo, tenemos que trabajar para cambiar eso, digamos. Veamos otro videíto de ambiente rural y urbano. Los ambientes rurales y urbanos. El ambiente rural es el territorio que comúnmente llamamos campo. Allí las viviendas están alejadas entre sí. Hay pocos habitantes en mayor extensión de territorio. La población se dedica principalmente a la ganadería, que es la cría de animales, para aprovechar la carne, la leche, el cuero y la lana. Para criar el ganado se hacen corrales con postes y alambre. También se colocan tranqueras para entrar a los corrales o a los diferentes campos. Otra de las actividades más importantes en el campo es la agricultura, que comprende las actividades relacionadas con el cultivo de la tierra. Los principales cultivos son los cereales,
las frutas y las verduras. La tecnología en la actualidad es utilizada por las personas que viven en este ambiente para mejorar el rendimiento de sus producciones agrícolas y ganaderas. Las calles que comunican un campo con otro suelen ser de tierra y se las llama caminos vecinales. El ambiente urbano es el territorio que comúnmente llamamos ciudad. Hay muchos habitantes en poca extensión de territorio. Las viviendas están cerca, casi pegadas unas con otras, y también hay edificios. La población se dedica principalmente a trabajar en comercios, en industrias, en fábricas, en instituciones y en oficinas. Se utilizan los medios de transporte públicos para trasladarse, como el subte, el tren y los colectivos. La población tiene acceso directo a los servicios de luz, agua, gas, telefonía, cloacas e internet. Las calles que comunican un barrio con otro son asfaltadas en su mayoría. Hay semáforos y señales para ordenar el tránsito. Las calles muy transitadas se llaman avenidas. Bueno, ese era un pequeño videíto para diferenciar, digamos, lo que es ambiente urbano y rural, aunque es bastante lógico, ¿no?, para nosotros. Y luego viene la urbanización. Urbanización. Los asentamientos humanos poblados, ciudades pequeñas y medianas, metrópolis y megalópolis, se construyen y se configuran modificando y transformando la naturaleza. La tierra, el agua, el aire, la flora y la fauna sirven de soporte para estas transformaciones y son, en sí, transformadas por ellas. El producto de las mismas es un nuevo entorno construido, un ambiente natural, nuevo que combina lo social con lo natural bajo patrones de alta centrabilidad y densidad, es decir, un ambiente urbano. Tal ambiente es una expresión concreta y dinámica de aquellas unidades físico-espaciales, ecodemográficas, que denominamos ciudades. Y aquí va un último videíto de lo que sería urbanización y Hoy más de la mitad de la población mundial vive en áreas urbanas. A mitad de siglo alcanzará el 70%, pero hace solo 100 años, solo 2 de cada 10 personas vivían en ciudades, y antes de eso incluso menos. ¿Cómo hemos alcanzado semejante nivel de urbanización y qué significa para el futuro? Al principio de la historia de la humanidad, los humanos eran cazadores-recolectores, cambiando a menudo de lugar en busca de comida. Pero hace 10.000 años, nuestros ancestros empezaron a aprender los secretos del cultivo selectivo y técnicas agrícolas rudimentarias. Por primera vez, las personas podían cultivar en vez de buscar comida, y esto dio pie al desarrollo de poblados semipermanentes. Te preguntarás, ¿por qué semipermanentes? Bien, al principio los poblados aún debían trasladarse al cabo de unos años al quedarse sin tierra cultivable. Solo con la llegada de técnicas como el riego y el labrado de la tierra hace unos 5.000 años, la gente pudo depender de una provisión de comida estable y a largo plazo, haciendo posible los asentamientos permanentes. Y con el excedente de comida que generaron estas técnicas, ya no era necesario que todos fueran ganaderos. Esto permitió el desarrollo de otros oficios especializados y, por tanto, de las ciudades. Con las ciudades produciendo excedentes de comida, herramientas, utensilios y otros bienes, ahora existía la posibilidad del comercio y la interacción a mayores distancias. Y al florecer el comercio, lo hicieron también las tecnologías que lo facilitaban, como carros, barcos, carreteras y puertos. Por supuesto, estas cosas requerían aún más mano de obra para ser construidas y mantenidas, por lo que más personas migraron del campo a la ciudad, al haber disponibles más trabajos y oportunidades.
Si piensas que las ciudades modernas están superpobladas, te sorprenderá saber que algunas ciudades en el 2000 a.C. duplicaban la densidad de población de Shanghái o Calcuta. Una de las razones es que no había mucho medio de transporte disponible, por lo que debía poder caminar a todas partes, incluyendo a los pocos lugares donde había agua limpia. El territorio de la ciudad estaba aún más restringido por las necesidades de muralla para defenderla de los ataques. El Imperio Romano fue capaz de desarrollar infraestructuras para vencer estas limitaciones, pero aparte de eso, las ciudades modernas, tal y como las conocemos, no existieron hasta la Revolución Industrial, cuando la tecnología empleada a gran escala permitió a las ciudades expandirse e integrarse, creando departamentos de policía, bomberos y sanidad, así como redes de carreteras, y más tarde distribución de electricidad. Así que, ¿cuál es el futuro de las ciudades? La población mundial supera los 700.000 millones actualmente y se espera que alcance los 10.000 millones. La mayoría de este crecimiento se dará en las zonas urbanas de los países más pobres. Así que, ¿cómo han de cambiar las ciudades para adaptarse a este crecimiento? Primero, el mundo deberá encontrar el modo de proveer comida suficiente, sanidad y educación para todos. Segundo, el crecimiento ha de darse de modo que no dañe la tierra que nos aporta los bienes y servicios que mantienen a la humanidad. La producción podría trasladarse a granjas verticales y rascacielos, jardines en las azoteas o estacionamientos vacíos en los centros de las ciudades, a la vez que la electricidad procederá cada vez más de diversas fuentes de energía renovable. En lugar de hogares unifamiliares, se construirán más residencias verticales. Podríamos llegar a ver edificios con todo lo que la gente necesite para su vida diaria y también ciudades más pequeñas y autosuficientes centradas en la producción local y sostenible. El futuro de las ciudades es diverso, maleable y creativo, no desarrollado ya en torno a una sola industria, sino reflejando un mundo cada vez más conectado y global. Esa es en definitiva ambiente urbano, ¿no es cierto? Bueno, esto era una introducción nomás a lo que es, insisto, ambiente urbano y urbanización. Y ahora vamos para la clase, siguiendo con la misma materia, vamos con la clase número 3, que es la de... ¿Les quedó alguna duda? Bueno. No, profe. Bien. No, profe. No, porque, viste, es sencillito, son términos sencillitos. Entonces vamos con la clase número 3, que es la de riesgo, de la misma materia, seguridad ambiental. Y ahí ya nos vamos a meter en qué es el riesgo, la amenaza. Bien. Y ahora sí. Riesgo. Riesgo se llama nuestra clase. El concepto de riesgo, en su definición más sencilla, hace referencia a la probabilidad de que a una población, compuesta por personas, estructuras físicas, sistemas productivos, etc., o a un segmento de la misma, solo una parte de esta población, le ocurra algo nocivo o dañino. Eso sería riesgo, entonces. La probabilidad de que a una población o a una parte de esta le ocurra algo nocivo o dañino. Para que exista un riesgo, debe haber tanto una amenaza, como algunos dirían, un peligro, como una población vulnerable a esta amenaza o a estos impactos, siendo la vulnerabilidad la propensión de sufrir daños que exhibe un componente de la estructura social. Es decir, la vulnerabilidad no es otra cosa más que qué tan propensos estamos a sufrir un daño, digamos, qué tan vulnerables somos a sufrir algún tipo de daño. El riesgo es, en consecuencia, una condición latente o potencial, y su grado depende de la intensidad probable de la amenaza y los niveles de vulnerabilidad existentes. Ahora vamos a ver qué es esto. La definición de riesgo por parte de las compañías de seguro es la siguiente. El riesgo es la probabilidad, de que se produzca un evento perturbador multiplicado por el costo de tal evento si ocurriera. Cuando hablamos de costo, hablamos de plata. Siempre, por lo general, todo este tipo de
de conceptos se analizan en términos de pesos, de dólares. Y aquí podemos ver un ejemplo de riesgo en la ciudad. Esto es la ciudad de Resistencia, que nosotros somos propensos al riesgo de la inundación. Y fíjense, esto fue en 25 de mayo y Donovan. Miren, que el agua llegaba a la cintura. Pero bueno, esto es algo que lo vivimos ya varias veces, digamos, así que ustedes lo tienen claro. Hay quienes interpretan la modificación de la percepción del riesgo como un exceso de seguridad debido al que el desarrollo de los sistemas de protección, cada vez más perfeccionados, y a una profunda aversión a los riesgos cada vez menos familiares. Bueno, esto es una definición, no nos interesa. Sobre este último punto, es decir, la familiaridad de los fenómenos, ¿qué quiere decir? ¿Qué quería decir esa frase, digamos? O sea, estamos tan acostumbrados a las inundaciones acá en Resistencia, que cuando nos hablan de que nos podemos llegar a inundar, ya es como que no nos va ni nos viene, porque nosotros sabemos que nos vamos a volver a inundar, tipo, ya forma parte de nosotros. Eso quiere decir con la familiaridad de los fenómenos. Dice, la familiaridad de los fenómenos, bueno, los problemas ambientales también provocan nuevas inquietudes frente a los males conocidos o aún incontrolables. Tipo, estamos tan, la palabra sería acostumbrados, pero eso no quita que pueda ser, que pueda venir algo peor, como pasó en el año 82. Yo creo que la mayoría de ustedes todavía ni nacía en el año 82, pero en el año 82 se rompieron las defensas del Río Negro, debido a una gran crecida del Paraná, se rompió la defensa y fue tremenda la inundación que sufrió Resistencia. Nosotros estamos acostumbrados a cierto tipo de, o a El cierto dique, grado. ¿Cómo? el dique. El dique se rompió, ¿cierto? Nosotros estamos acostumbrados, digamos, a inundarnos hasta cierto punto, pero lo que sucedió en el 82 no lo esperábamos. Entonces, a lo que vamos es que no tenemos que estar acostumbrados o considerar que una amenaza como la inundación es algo natural. Tenemos que estar siempre prevenidos. Bueno, Ahora existe nuevamente eh, el peligro y ¿cómo era el otro? La otra definición, el riesgo. el, el riesgo. Porque están bajando las defensas. En todos lados están corriéndolas para rellenar su terreno. Pero ¿qué le pasa a la gente? No entiende, no entiende. Es gente que no sé, no vivió en esa época, no sabe lo que puede llegar a pasar. Es Sí, increíble, ¿eh? no, vivieron. Pero Y el problema es que el gobierno le mantiene, pues entonces lo que hace es buscar inundarse otra vez de vuelta para que le mantenga el gobierno, exacto, sacar ventaja. es increíble realmente. Y que es cierto, y que el gobierno lo siga permitiendo, porque ellos saben que está sucediendo y no hacen nada para impedirlo. Increíble. Pero si el mismo municipio permite eso, Por eso, no hacen nada para porque no, incluso los asentamientos también, donde es zona baja, que el mismo municipio permite que se siga, y totalmente. después esa misma gente se va a trasladar a la mitad de la avenida para cortar la ruta o lo que sea. Exactamente, es así, es así. Es algo de nunca acabar, realmente es algo que no tiene gollete, digamos, nuestra ciudad, ¿no? Pero bueno, tenemos que tratar de cambiar esta mentalidad nosotros y llevar, digamos, nuestro conocimiento, digamos, llevarlo a las demás personas y tratar, ¿no?, de cambiar la conciencia general. Creo que falta de la parte de los políticos que cambien un poco, porque Es que ellos ven como un número a las personas, la totalmente, cantidad, así, los números, pero para rédito personal, voto, chao. exactamente, es así, es así. Son las urnas las que tienen que cambiar esto, pero bueno, ojalá, ojalá sí sea pronto. Para que usted tenga una idea nomás,
acá, por ejemplo, en Milela, no existe, o sea, existe el tránsito municipal, pero el problema es que no pueden hacer nada porque interfiere la parte política ante el accionar de esta misma gente. O sea, yo soy el amigo del intendente y déjame joder, ¿viste? Y me querés multado, me querés hacer algo y yo me voy a hablar con el intendente, el intendente baja línea. Exactamente. Resuelve, sí, sí, sí. Es así, es así. Bien. Otro problema, profesora, es que pasa también, por ejemplo, con el de los árboles, ¿no? Mm, Que vio que tiene multa la poda ilegal de los árboles, tiene multa. sí, Porque viste que tiene que pedir permiso. Lo que pasa es que eso después, por ejemplo, va, le hacen la multa, va con un juez y ¿qué hace el juez? El juez no está capacitado en temas ambientales, hay muchos que no están capacitados, entonces por ahí le termina dando la razón al ciudadano, sí. el ciudadano Cierto, que no puedo pagar o le manda a hacer trabajo comunitario o algo de eso. cierto es, sí. Ese es el tema también. En esa parte tampoco están capacitados. Sí, Tendría que haber alguna ley, como la exact- ley Micaela, por ejemplo, exactamente. que, que los capacita en violencia de género a todos los organismos públicos, pero en cuestiones ambientales. Tendría que Sí, haber algún totalmente, tipo sí. de, para que Tendrían, estén capacitados también. claro, tendría que estar eh, en común acuerdo con la ley, las leyes que salen, las leyes ambientales. O sea, Total. la capacidad del juez tendría que tener una observancia hacia esas leyes que protegen el ambiente. Sí, así es. Hay un proyecto de ley, supuestamente ya está aprobado, que es la ley Yolanda, que es de educación ambiental, y va a ser, una vez que se la promulgue, tiene ese fin, digamos, ese objetivo, y va a ser también dictada en los distintos niveles. Y ojalá que a partir de ahí sí se aplique como corresponda. Pero sí, ya está, la ley Yolanda está ahí de que se promulgue. Lo esperanzador de todo esto es la ley de educación ambiental que salió. Es esa, la llaman Yolanda. Claro, esa es la Yolanda. Porque, por ejemplo, con la ley Micaela, que es la de violencia de género, Sí, que ya se promulgó y todo, pero todavía hay funcionarios, gente que trabaja en la administración pública que que no la no tuvo aplica. ninguna capacitación Exacto, y es no se verdad. le aplica por eso. Sí, 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 sí. Y bueno, todo esto es trabajo que lleva tiempo y mucho más la parte ambiental. La parte ambiental lleva mucho tiempo, pero ya va a llegar y yo creo que vamos a llegar a ver nosotros el resultado de todo esto. Yo estoy segura, digamos, en ese sentido estoy súper esperanzada. Y Yo creo que si una de las propuestas políticas que tendría que ser hacerle volar a todos los jueces eso, que, o sea, que a medida que van entrando nuevos gobiernos, que vayan cambiando los jueces, o sea, que sea por un periodo nada más de lo juez. ideal, Así, ya lo ideal, así por lo menos tener la oportunidad de reclamar más adelante. ¿Ves? seguro. O la obligatoriedad de la capacitación, digamos, en todo lo que sea, digamos, en todo lo que vaya surgiendo, que los obliguen a capacitarse, porque no se capacitan, no les interesa, no les interesa. No tienen idea, no conocen toda la legislación, es cierto. Un día yo tengo un amigo que es juez, que nada que ver, es un juez civil, pero por ahí si a ustedes les gustaría, él tiene, si bien él no se dedica a la parte ambiental precisamente, pero a él le encanta esa parte y él siempre se está, por ahí no capacitando de manera formal, pero siempre está leyendo, a él le interesa mucho. Por ahí si a ustedes les interesa, yo le pediría a él que hagamos un Zoom con él y que nos hable un poco de eso justamente, de la parte legal
y el ambiente aquí en Resistencia, acá en, no solo Resistencia, en Milelas, en todo lo que es el Gran Resistencia, digamos, para que nosotros tengamos una idea. Si les interesa un día, Estaría bueno. Sí, dale, estaría bueno, profe. dale, perfecto. Yo voy a hablar con él entonces. Que él nos cuente Pero cómo lo ven. en lo civil dijo que Él es civil, sí. camina. Sí. Pero ya Yo te creo digo. que ¿Cómo? la jueza, a mi parecer, la jueza de falta de la municipalidad tendría que tener más equilibrio en ese aspecto. Sí, ya te digo, para mí es cuestión de que se capaciten, digamos. Y sí, y que no hayan amiguismos. Sí. Y bueno, Por y eso. después que te digo, es de Vilelas, él es un chico de Vilelas, así que con más razón él te va a poder contar todas las tramoyadas de allá. No, sí se sabe, profe. Sí, Eh, es todo. pueblo chico, infierno grande, dice Ujú. el dicho. Exactamente. Así que bueno. Bueno, a ver, continúo. Bueno, a inicios de siglo, los urbanistas contemplaban la total erradicación del riesgo en la ciudad, su eliminación como el objetivo máximo de seguridad a alcanzarse. Hoy en día, en cambio, sabemos que eso es imposible. Nos orientamos hacia un enfoque basado en el reconocimiento del carácter irreductible del riesgo y su necesaria integración al manejo de la ciudad. Saber manejar el riesgo, convivir con el riesgo. Entonces, existe entonces una cierta aceptación del riesgo y en estas condiciones la conquista de la seguridad es reemplazada por una problemática del manejo del riesgo, que es algo que nosotros tendríamos que tener súper inculcado ya en nuestra planificación urbana, el manejo del riesgo. Esa evolución permite revelar las dimensiones sociales de las normas de seguridad, es decir, el riesgo aceptado que antes se ocultaba. Aquí tenemos otra imagen de nuestra ciudad inundada. Ahora vamos a hablar de la vulnerabilidad. ¿Qué tan vulnerables somos? La vulnerabilidad es el desequilibrio o desajuste. Eso significa vulnerabilidad, desequilibrio o desajuste. Y en igual medida, dice, entre la estructura social, el medio físico o químico, y constructivo, no construido sería, y natural que lo rodea. Construido. Ahora voy a arreglar aquí esta frase. La vulnerabilidad, entonces, nunca puede tener un valor absoluto, sino que depende del tipo de intensidad de la amenaza. Porque no es lo mismo que, a ver, un tornado se lleve media ciudad que se lleve toda la ciudad. A nuestro modo de ver, la amenaza y el riesgo nunca deben ser considerados sinónimos. Amenaza y riesgo no son sinónimos, como lo hacen ver algunos actores. Por otra parte, el riesgo siempre está en función de la magnitud. Es decir, que se mide en función de la magnitud, qué tan grande fue, digamos, de la amenaza y de la vulnerabilidad. Y es, por lo tanto, una condición dinámica, cambiante y teóricamente controlable, muy teórica. Pero ya es dinámica y es cambiante porque, ya te digo, depende de la magnitud, depende del grado en que se dé. Además, el riesgo siempre está oculto, es potencial, lo que lo diferencia del accidente o del desastre. Se percibe el punto en común con el deterioro del ambiente que representa un riesgo oculto, potencial y no identificado. Ahora vamos a ver amenazas. Acá tenemos una también. Esta fue una foto del año 82. Esta es una captura del año 82. Esta es la punta San Sebastián, allá en Corrientes. Uy. Ay, perdón. Perdón. Aquí. Ahí está. Esta es la punta San Sebastián, allá en Corrientes. Creo que todos conocemos la punta San Sebastián. Cerca del puerto, ahí en plena costanera. Aquí vemos el Puente General Belgrano, la altura a la que llegó el río.
Bueno, una amenaza. Una amenaza es un factor extremo, es un fenómeno o un evento adverso. En un momento y en un lugar determinado, con una magnitud determinada, que podría ocasionar daños a las personas, a la propiedad, pérdidas de medios de vida, trastornos sociales, económicos y ambientales. Sobre estos tipos de fenómenos no hay una intervención humana directa o significativa posible. La gestión de las amenazas, es decir, de este tipo de amenazas, solamente puede darse por la vía de control de sus impactos sobre la población, es decir, a través de la mitigación, por ejemplo, o en algunos casos como las inundaciones o erupciones volcánicas, para impedir su llegada a ciertas zonas, que es decir, a través de la prevención. Entonces, ¿cómo trabajamos las amenazas? A través de la prevención o la mitigación, que de eso nosotros, futuros técnicos ambientales, sabemos qué es prevención y qué es mitigación. Y si no sabemos, lo vamos a ver. Ahora, ¿qué es un evento adverso? Un evento adverso es una situación o un hecho que altera la vida de las personas, la economía, los sistemas sociales o el ambiente. Está causado por fenómenos naturales o provocados por el hombre. Acá tenemos un ejemplo, una imagen de evento adverso. Puede provocar muertes, viviendas destruidas, comunidad aislada, pérdida de ganado, producción afectada, desorganización, damnificados, desaparecidos. La respuesta de la comunidad afectada es la siguiente: los recursos locales son suficientes, se considera emergencia. Es decir, si tenemos los recursos suficientes como para actuar ante este evento adverso, se considera una emergencia, que es decir, que la vamos a solucionar pronto. Ahora, si supera la capacidad de respuesta local, es un desastre. Entonces, Eso se ve generalmente en los campos, ¿no es cierto? Afuera. O sea, dentro de la provincia, pero más alejado, o sea, Villa Ángela, esas peñas, esos lugares de campos grandes donde se inunda por las lluvias que hay. por ejemplo, sí. O justamente cuando hay sequías tan grandes que se mueren cientos y cientos de animales. Sí. Exactamente. Bueno, eso es evento adverso. Ahora vamos a ver lo último, si no me equivoco. El anteúltimo punto, que es un desastre. ¿Qué es un desastre? Un desastre representa ruptura, desequilibrio, desestabilización de las relaciones normales, entre comillas, de convivencia del ser humano y sus estructuras económicas, sociales y políticas. Por ejemplo, vivienda, infraestructura, las instituciones, etc. Con el medio social y natural que nos rodea y que da soporte a esta existencia, es decir, el ambiente. Es el punto culminante del riesgo, el desastre, es el punto culminante del riesgo. Su revelación, su materialización, o en otros términos, representa una actualización del grado de riesgo existente en una sociedad. Es una manifestación del rompimiento de un falso equilibrio entre la sociedad y el entorno. Y aquí les puse una imagen de desastre, que fue lo que comentaba hoy José, creo. Era un ejemplo que él daba, no estoy segura si era José o cuál, de los chicos. La de los pingüinos, la de los derrames de petróleo. Bueno, este es un pelícano empetrolado, que fue lo que no es otra cosa más que un derrame de petróleo, víctima de un derrame de petróleo. Aquí el desequilibrio aparente, que se manifiesta en la continuidad de la vida cotidiana ajustada a su medio, se descubren en todos sus desequilibrios cuando llega el desastre, detonado por un agente externo, físico, perturbador, pero determinados por las condiciones de existencia, ubicación, estructura y organización humana. En este caso, el petróleo. Un desastre es un impacto ambiental que puede tener una dimensión variable en términos de volumen, tiempo y espacio. Algunos son causas de pocas pérdidas de vida, otros afectan a millones. Algunos son momentáneos y otros son lentos y duran años.
Algunos están localizados a pocos kilómetros cuadrados y otros cubren varios países. Bueno, y acá les puse otra fotito como ejemplo, que era el famoso Aguaraguazú del shopping, ¿se acuerdan? Víctima de los incendios que se produjeron hace unos meses. Ese fue otro desastre de nuestra provincia. Y ahora para finalizar vamos a hablar de las dimensiones del riesgo, la vulnerabilidad, las amenazas y el desastre, que es lo que estuvimos viendo. En primer lugar tenemos la dimensión demográfica, aunque científicamente todo impacto ambiental intenso podría considerarse como un desastre, el común de las personas lo reconoce como desastre solo aquellos que modifican significativamente el volumen o la distribución de la vida de la población humana, nada más. Por esta razón, eventos que ocurren en áreas vacías, entre comillas, en donde no existen asentamientos urbanos, raramente son percibidos como desastres. Ejemplo, el monte. No obstante, en la apreciación anterior se puede concluir fácilmente que no existe un criterio único para clasificar como un desastre un evento demográfico. Es decir, no solo tiene que haber personas. En consecuencia, aunque sea ampliamente aceptada la dimensión de un desastre, no solo depende de la cantidad de población humana que puede estar afectada, sino también de la escala en términos ecológicos, económicos y sociales, que son las patas del desarrollo sostenible. Un evento puede no afectar a personas en forma directa, pero puede causar prejuicios sobre otros elementos naturales y renovables o no renovables, y igualmente se le da la categoría de desastre. Y bueno, y acá podemos, volviendo al ejemplo de los incendios, vemos acá como pobrecito un oso hormiguero es víctima está corriendo de los fuegos que han causado en el monte, y acá vemos ya el ejemplo de un pobre oso hormiguero totalmente incinerado. Después tenemos la dimensión temporal, tiempo. Desde el punto de vista temporal, los desastres comúnmente son interpretados como graves consecuencias que causan eventos súbitos, es decir, de repente, aunque este calificativo depende del contexto. Súbito, en relación con el tiempo de duración de una vida, es diferente a súbito en relación con el curso de la historia de la humanidad. Todo es relativo. Existe una real dificultad para definir la duración de un desastre, aunque, como se mencionó anteriormente, muchos la relacionan con sus efectos demográficos, pero sabemos que no es así. En un extremo de la escala del tiempo podrían localizarse como impactos instantáneos los desastres provocados por eventos como terremotos, erupciones volcánicas o accidentes aéreos, mientras que como impactos prolongados pueden considerarse otros desastres causados por fenómenos como la desertificación, la hambruna, las guerras, que son eventos que usualmente tienen efectos más severos en términos demográficos y son mucho más lentos. Perdón. Aquí. Los desastres repentinos, impredecibles, cuyas causas históricamente son bien reconocibles, producen en general un mayor temor y son percibidos como más catastróficos, justamente porque son inesperados. Otro aspecto temporal se relaciona con la frecuencia de los fenómenos, que tan uno al lado del otro se producen. Algunas poblaciones, por ejemplo, están habituadas a un ambiente propenso, donde la ocurrencia de los efectos llega a ser casi parte de su estilo de vida. Que es lo que yo les decía hoy, estamos tan ya acostumbrados a inundarnos que el agua forma parte de nosotros. A los cuales llega a acostumbrarse o adaptarse